esperando. En todo, buenos días, señor magistrado, aparte presentes en la sala de audiencia. Continuación de audiencia en el expediente 141-2017, incidente 79, audiencia, requerimiento, variación de competencia simple por competencia de protecciones, solicitado por el Ministerio Público contra los procesados Sergio Rafael Bravo Orellana, Alberto Javier Pasco Pon Quevedo. Señor magistrado, para dar cuenta, en la primera sesión se opinó en la audiencia porque la defensa había presentado escritos que eran contundentes en folio y se le concedió un tiempo provincial al Ministerio Público para que pueda tener conocimiento de los escritos y poder resolver en el día de hoy la audiencia. Asimismo, señor magistrado, no hay escrito pendiente a la fecha que da cuenta. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas las partes, Fiscalía, y también al doctor Chalco y al doctor Rosales, ¿sí? Bien. La fiscal es la doctora. Buenos días, doctor. Rosalía Maraví Neira, fiscal adjunta. Doctora. Rosalía Maraví Neira. Doctora Maraví, ¿no? Bien, doctora Maraví, ¿alguna observación ya para iniciar la audiencia? Ninguna, señor magistrado. Doctor Chalco. Ninguna. Doctor Rosales. Ninguna, señor magistrado. Bien. Puede iniciar su intervención. Ya vamos a trabajar el día de hoy, porque tengo audiencia por la tarde. Me va buscando otra fecha, ¿ya? Porque no creo que se termine hoy día. 11:21, ¿ya? Hasta las 2:30 se va a trabajar, ¿ya? Para ir señalando los tiempos. El motivo por el cual estamos empezando esta hora obedece a que he atendido en horas de la mañana un control de requerimiento acusatorio en un caso de tráfico ilícito de drogas que se prolongó. Bien. Calidad, tiene usted el uso de la palabra. Puede iniciar su intervención, doctora. Muchas gracias, señor magistrado. Señor juez, acudo a vuestra judicatura a fin de solicitar la variación de mandato de comparecencia simple a comparecencia con restricciones por el tiempo que dura el proceso contra los acusados Sergio Rafael Bravo Orellana y Alberto Javier Pasco Fon Quevedo, de conformidad con los artículos 253, 255, 286 al 289 del Código Procesal Penal, y teniendo como premisa la casación 119-2016 ANCASH, que establece los presupuestos para el presente requerimiento. En ese sentido, señor magistrado, al amparo del principio de variabilidad de las medidas de coerción, se procederá a sustentar los presupuestos que se encuentran desarrollados en el requerimiento escrito a fojas 222 al 336. Así tenemos, señor magistrado, como primer elemento, nuevos elementos surgidos en la investigación, que son la contundencia acreditativa, señor magistrado. En ese sentido, señor magistrado, al respecto, nosotros como Fiscalía hemos delimitado todos los elementos de convicción que hemos recabado antes de la investigación de la formalización de la investigación preparatoria y posterior a la formalización de la investigación preparatoria, que usted podrá advertir en las páginas 223 al 307 del requerimiento escrito, que voy a proceder a sustentar como graves y fundados elementos, señor magistrado. En ese contexto, señor magistrado, el presente caso se circunscribe en el proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, tramo 4, cuya adjudicación de la buena pro y firma del contrato de concesión fue por medio de tratativas colusorias durante el gobierno del exmandatario Alejandro Toledo Manrique. Ahora bien, señor magistrado, como usted va a poder apreciar en el PPT, este proceso colusorio se da a través de un ente colegiado. Este ente colegiado que usted puede ver en pantalla, las tratativas colusorias comenzaron en noviembre del año 2004 entre Alejandro Toledo Manrique y Marcos de Moura Wanderley, en noviembre en la República Federativa de Brasil. Estas tratativas colusorias, conforme he señalado, señor magistrado, el señor Marcos de Moura Wanderley fue el representante Camargo Correa, empresa que integra al consorcio Intersur Concesiones, que posteriormente ganó la Buena Pro. Es así, señor magistrado, que Sergio Rafael Bravo Orellana y Alberto Javier Pasco Fon Quevedo, en su calidad de miembros del Consejo Directivo, miembros del Comité de Proinversión, designados de forma estratégica por Alejandro Toledo Manrique, a cargo de la promoción, conducción, dirección y supervisión del proceso de concesión, con conocimiento del acuerdo defraudatorio, intervinieron en este proceso colusorio, favoreciendo a la empresa Camargo Correa para la adjudicación de la IRSA Sur tramo 4. En ese sentido, señor magistrado, conforme le señalé, vamos a señalar cuáles son estas irregularidades, a partir de qué, de hechos concluyentes.
Va a empezar con las Primer irregularidades, ¿no? Así Pero la es. anterior, por favor, doctora, El si proceso fuese tan colusorio. amable, la anterior. Quisiera que me explique, de acuerdo a la tesis imputativa de la Fiscalía, Ujú. cómo, digamos, cómo ha estructurado usted la imputación de cara al proceso colusorio. Es decir, es un solo proceso, es un solo acuerdo colusorio, son dos acuerdos colusorios en distintos momentos, es uno solo. Explíquenos, por favor, Correcto. los términos de la imputación para tener en claro el marco de referencia. Usted sabe muy bien de que el punto de partida para evaluar los elementos de convicción viene a ser la tesis imputativa. Adelante, doctor. Correcto, Si señor fuese tan amable. magistrado. Estando lo solicitado, conforme al delito de colusión propiamente, en este proceso colusorio interviene un agente colegiado. ¿Quiénes son esos agentes colegiados? Alejandro Toledo Manrique y Marcos de Moura Wanderley, quienes en noviembre del año 2004 en la República Federativa de Brasil acordaron la venta del proyecto IRSA Sur tramo 4 a cambio del pago de un soborno. ¿Sí? Sergio Bravo Orellana y Alberto Javier Pasco Font Quevedo, en su condición de miembros del Comité de Proinversión, con conocimiento del acuerdo defraudatorio, del acuerdo ilegal, intervinieron favoreciendo a la empresa Camargo Correa. ¿De qué forma intervinieron? En las irregularidades que voy a sustentar. Cada irregularidad es un hecho concluyente para poder acreditar el delito. Nuevamente, le consulto. Un solo pacto colusorio, noviembre del 2004. En Interviene Brasil. Toledo con Vanderlei. Así es. ¿Cuándo interviene el comité en ese proceso colusorio? En un Propiamente, segundo momento, en ese momento, por favor, explíquenos, por favor. Eso es fundamental. la intervención de Sergio Bravo Orellana y Alberto Javier Pasco Font Quevedo se da al momento del proceso de promoción propiamente, desde el plan de promoción, desde los documentos que emiten en su condición de miembros del comité. En este marco del proceso, señor magistrado, de la IRSA Sur tramo 4, hay un proceso colusorio. Lo que venimos a presentar aquí es un proceso colusorio que interviene un ente colegiado. Ese ente colegiado es Marcos de Moura Wanderley, Alejandro Toledo Manrique y los miembros del comité especial, donde cada uno va a desplegar su conducta quebrantando su deber de garante. Pero, perdón, no lo entiendo, el tema del... por favor, por eso Dígame se en todo le caso pido, exactamente lo preciso. No le entiendo cómo ha estructurado su imputación. Se dice que el acuerdo colusorio es entre Alejandro Toledo y Vanderlei. Así es. ¿En qué momento se da la intervención de los miembros del comité? ¿Después? Y forma parte, son dos acuerdos colusorios distintos. ¿Cómo lo ha estructurado? Eso quisiera saber, por favor. ¿Y en qué fecha se habría estructurado? El pacto ilegal fue en Brasil. Pero como nosotros sabemos, si nosotros hablamos del delito de colusión desde un punto de vista fenomenológico o naturalista, vamos a exigir efectivamente de que tener un registro fílmico o una grabación, entre otros. Pero si vamos a ver el delito de colusión desde un punto de vista normativo, es el caso que le estamos presentando ahora, este proceso de colusión, este proceso se da con la intervención de cada agente público. Esos agentes públicos, la intervención de los miembros del comité es que han sido designados y su participación empieza en ese momento, señor magistrado, con el conocimiento del acuerdo defraudatorio. Con conocimiento del acuerdo defraudatorio despliegan sus conductas, quebrantando su infracción de deber en su posición de funcionario público. Ese es el caso que venimos a presentar, señor magistrado. El tema de la estructuración de la imputación. A ver, las imputaciones personales, página 214 del requerimiento, en cuanto a Sergio Bravo Orellana.
Yo no le discuto que el delito de colusión puede ser un delito clandestino, eso no lo voy a discutir yo. Pero por lo menos, ¿cuál es el dato de la imputación? Es decir, si ya se produjo el acuerdo colusorio en noviembre del 2004, ¿cuándo ellos intervienen? Eso es lo que quisiera saber, el dato a nivel imputativo, o al menos el baremo, el contexto de la imputación. El contexto es en el proceso de promoción de la IRSA Sur Tramo 4. Ese es el contexto. En el momento de la promoción. Ahí empiezan a intervenir como funcionarios públicos los miembros del comité en su condición de designados por Alejandro Toledo Manrique de forma estratégica, como le he señalado. 2004. Ellos fueron designados por Alejandro Toledo Manrique en el año 2004. Desde el año... El pacto colusorio. Sí, señor magistrado, desde el año propiamente 2004. Así es. Ya. Como primer presupuesto, señor magistrado, como le he señalado, vamos a proceder a señalar las irregularidades donde se encuentran los graves y fundados elementos. Señor magistrado, con fecha 10 de diciembre de 2004, el Comité de Proinversión, mediante sesión 200, aprobó el plan de promoción de la inversión privada, dentro de las cuales se encontraba el cronograma del proceso y el monto de inversión. Por ello sacaron el 19 de enero del 2005 y el 20 de enero del 2005 las publicaciones. Elemento 47, el requerimiento escrito. Sin embargo, como se puede apreciar, las fechas de publicaciones empezaban el 24 de enero y culminaban en fecha de cierre el 25 de septiembre. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo actuaron los miembros del comité? La aprobación de bases por el comité se cambió al 12 de enero y la fecha de cierre del contrato el 4 de agosto del 2005. Hay algo que podemos advertir ahí. Desde la entrega del sobre 2 a la adjudicación de la buena pro, que es 23 de junio, del 21 de junio al 23 de junio, solo tuvieron un día para poder revisar una propuesta técnica, señor magistrado, cuando el plan de promoción establecía el anterior por lo menos 17 días para poder revisar una propuesta en un marco de un proyecto de esta envergadura. ¿Por qué adelantaron? La pregunta que nos hacemos es ¿por qué adelantaron las fechas del cronograma del proceso? Tenemos una respuesta al respecto, como nuevos elementos que ha surgido en la investigación. Tenemos una contundencia acreditativa. Jorge Enrique Simónes Barata, ¿qué nos dice respecto a este proyecto? Cuando se le pregunta. La Interoceánica Sur, los tramos 2, 3 y 4 fueron licitados en plazos récord de 6 meses, 8 meses, cosa que normalmente en Perú se tomaba por lo menos 1 año y medio hasta por lo menos 2, mucho más. Entonces, ¿qué quiere decir? Teniendo en cuenta que el periodo de gobierno de Alejandro Toledo Manrique fue del 2001 al 2006, si tomo como ejemplo ese periodo, en noviembre del 2004 inició las tratativas colusorias, 2 años serían noviembre del 2006. O sea, ya había pasado el periodo de gobierno de Alejandro Toledo. Por eso es que Alejandro Toledo Manrique quería que este proyecto se dé durante su gobierno, antes de finalizar. Al respecto, ¿qué tenemos de lo que he señalado, señor magistrado? Un informe en concesiones que señala que se aprobó el plan de promoción de la inversión privada mediante Decreto Supremo 006-2005 sin que el proyecto cuente con la aprobación de viabilidad a nivel de perfil, tampoco con la declaratoria de viabilidad del proyecto IRSA Sur. Es decir, no se debió sacar el proyecto, señor magistrado. Entonces, ¿qué podemos concluir, señor, como hecho concluyente? De otra irregularidad, señor magistrado, de la evaluación de los sobres, señor magistrado. En un proyecto, señor magistrado, en este tipo de proyectos siempre tiene que establecerse los principios de imparcialidad, igual trato a todos los postores. ¿Qué pasó en la IRSA Sur Tramo 4? Los postores precalificados fueron 5. Consorcio Concesionario Interoceánica Sur y Nambaria Zángaro, Ingenieros Civiles, Consorcio Xanasca, Consorcio Intersur y Concesionaria del Sur. Lo que usted puede observar, el número 1 y el número 4 solamente fueron los únicos que calificaron. Los demás, ¿por qué no presentaron sus sobres? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada una de las empresas, cuando quisieron solicitar ampliación de plazo para poder presentar sus propuestas de una manera correcta, de una manera seria,
presentar sus estudios dentro de un tiempo determinado, le negaron, el comité le negó esos plazos, no le dieron, pero sin embargo se hacían otros cambios sustanciales. ¿Podemos evidenciar, podemos inferir un favorecimiento? Por supuesto que sí, señor magistrado. ¿Por qué? Porque las empresas se abstuvieron de presentar ya que el tiempo para elaborar sus propuestas fueron limitadas, sus plazos fueron muy cortos. ¿Y quién dice esto? ¿Quién reafirma lo que estoy señalando como lo que le he dicho, señor magistrado? Nuestros peritos del Ministerio Público, a través del informe pericial 02-2021, que señala que hubieron 3 de los 5 postores precalificados que no tuvieron las mismas condiciones. Además de ello, también tenemos el informe pericial de ingeniería de parte presentado por la Procuraduría que dice, se observa que las empresas se abstuvieron de presentar sus propuestas ya que el tiempo para elaborar una propuesta seria y acorde con las magnitudes del proyecto era muy corto. Otra conclusión, el plazo tan corto, considerando las características y envergadura del proyecto, fomenta ofertas temerarias, señor magistrado, y consecuentemente desalienta la participación de aquellos postores que buscan presentar una oferta seria al proceso. Entonces, ¿qué podemos concluir? Había una restricción de competencia, se han vulnerado los principios de integridad, los principios de transparencia y el principio de igualdad de trato a los postores, señor magistrado. Otro conducta irregular respecto al proceso, señor. Modificaciones sustanciales a las bases del concurso. Me refiero a la cláusula 5.2.2.4 de las bases del concurso, señor magistrado, que establecía lo siguiente, lo que usted puede apreciar en pantalla. En el caso que el postor sea un consorcio, no tenga un proceso judicial. Entonces, para ello, estas bases ya habían sido aprobadas por los miembros del comité a través de la sección 206, elemento 58 del requerimiento escrito. Y para eso, los postores tenían que firmar una declaración jurada. Anexo 4, formulario 4, credenciales para calificación. ¿Qué señalaba este anexo, señor magistrado? Declaro bajo juramento que no tengo proceso judicial o arbitral alguno iniciado por o contra el Estado. Eso era un requisito indispensable para el proceso. Pero ¿qué pasó en el proceso? La empresa Queiroz Galbao, que conforma Intersur Concesiones, a través de la Carta 53-2005, presentado el 21 de marzo del 2005, solicita el cambio de este formulario que usted puede apreciar en la parte derecha, que se suprima la palabra contra, proceso judicial arbitral alguno iniciado por o contra. ¿Qué hacen los miembros del comité? ¿Por qué lo hacen? ¿Y por qué pide la empresa? Porque la empresa en ese momento tenía una demanda por indemnización contra la Contraloría General de la República por más de 2 millones de soles. A través de esta sesión, la sesión 228, elemento 77 del requerimiento escrito y la circular 20 del elemento 79 del requerimiento escrito, señala, la propuesta ha sido aceptada. Proceso judicial o arbitral alguno iniciado por el Estado. Queiroz Galbao le pide cambiar, el comité lo cambia. Entonces, como hecho concluyente, señor magistrado, para el delito de colusión que tenemos, las bases originarias se le señalaban por o contra, las bases modificadas por el Estado. Y siguieron con el proceso de promoción. Otra irregularidad, señor magistrado, modificaciones sustanciales a las bases del concurso. Irregular ampliación del plazo de la concesión de 20 a 25 años, señor magistrado. Establecía las bases que el plazo era de 20 años, señor magistrado, elemento 58 del requerimiento escrito. Sin embargo, a través del resumen ejecutivo que usted puede observar en pantalla, los miembros del comité y la sesión 215 aprueban las modificaciones de las bases del concurso. Es decir, aprueban lo que solicitan en relación al cambio de 20 a 25 años. Por ello, emiten la circular número 5 del 15 de febrero de 2005, que señalaba, el plazo de concesión será de 25 años, incluyendo el periodo de construcción. Pero hay que tener algo muy presente aquí, señor magistrado. Este proceso podrá prorrogarse de conformidad con lo que establece el contrato de concesión. Prorrogarse. O sea, no estamos hablando de solamente ampliarle 5 años. Las bases decía 20, te amplío 5, sino que el contrato señala la concesión será una dúplica automática.
4.1, respecto al plazo, sección 4 de plazos de concesión. Es decir, ya no vamos a tener 25 años de concesión, sino 50 años, señor magistrado. Ahora bien, ¿estos 25 años fue conocimiento de los postores? No, señor magistrado, ni siquiera de los postores precalificados. Solamente fue conocido por quien ganó la buena pro. ¿Quién? La empresa Intersur Concesiones. Entonces, señor magistrado, ¿tenemos un hecho concluyente para poder señalar un delito de colusión? Sí, señor magistrado. Las bases originarias señalaban un plazo de concesión de 20 años y la modificación fue por 25 años más una dúplica automática. Otra irregularidad, señor magistrado, tenemos las modificaciones a la versión final del contrato de concesión, una partida de transitabilidad, la famosa partida de transitabilidad, señor magistrado. Esta partida de transitabilidad, señor magistrado, conforme usted puede observar en los PPT, señalaba aprobar las modificaciones a la versión final del contrato. Y ahí tenemos el informe que señalaba respecto a eso, que señala, el concedente reconocerá a favor del concesionario un mismo determinado en función al tramo. Vuelvo a repetir, concedente reconocerá a favor del concesionario un monto determinado en función al contrato respecto a la partida de transitabilidad. En ese sentido, emitieron la circular 36 modificando a la versión final del contrato sobre la partida de transitabilidad. Pero, señor magistrado, ¿qué es la partida de transitabilidad? Nuestros expertos, nuestros peritos del Ministerio Público, a través de la pericia 2-2021, ha señalado que la partida de transitabilidad no tenía sustento técnico, señor magistrado, que se incrementó. A ver, ¿qué es la partida de transitabilidad, La partida doctora? de transitabilidad propiamente, señor magistrado, dentro de las bases del concurso, existía una movilización de transporte, ¿no? Sin embargo, dentro de las bases de concurso, solicitaron se incorpore la partida de transitabilidad, cuando ya existía una partida en similar nombre. Esta partida de transitabilidad permitió posteriormente, por eso ya lo para que la concesionaria pueda, durante la construcción del proyecto, tener ingresos de dinero. Partida de transitabilidad, durante la construcción del proyecto, asegurar que los vehículos pasen en un determinado tiempo. Entonces, señor magistrado, siguiendo, esta partida de transitabilidad, conforme al informe pericial 2-2021 y conforme al informe pericial 1-2021, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista económico-financiero, señalan que técnicamente no tenía sustento. Financieramente, dice, esta divergencia de montos totales deja la posibilidad de renegociaciones futuras que podría llevar al Estado a pagos superiores. Aunado a ello, tenemos el informe de parte, el informe pericial de parte de la Contraloría de la Procuraduría Pública, que señala respecto a la partida de transitabilidad, numeral 7.13, elemento 4 del requerimiento escrito, no se ha encontrado documentación que sustente la necesidad y el beneficio para el Estado por la incorporación de la partida de transitabilidad. La famosa partida de transitabilidad dentro de este proceso, señor magistrado. ¿Por qué se creó esta partida de transitabilidad? Porque justamente la empresa Camargo Correa pagó a Alejandro Toledo Manrique a partir de esta partida de transitabilidad, porque uno de los elementos que usted puede observar de pantalla dice, con pago de la primera parte de transitabilidad. Este es el contexto que le estoy marcando de la famosa partida de transitabilidad. Ahora, señor magistrado, otra irregularidad, otorgamiento direccionado de la buena pro, señor magistrado. Conforme se puede advertir, la cláusula 7.2 de las bases se establecía para el tramo 4 que el pago no podía ser mayor de 25.463.000 y el PAMO no podía ser mayor de 4.683.000. ¿Qué pasó el día de la apertura del sobre 3, señor magistrado? Jueves 23 de junio del 2005. Quienes, como ya le había indicado, quedaron dos postores precalificados. El consorcio concesionario interoceánico Inambaria Zángaro, que está conformado por la empresa Odebrecht, y la empresa Consorcio Intersur. La primera empresa presentó su oferta económica superior al PAO y al PAMO. Es decir, que automáticamente se iba a descalificar. Se supone que tenía que tener un costo y lo presentó superior al costo. Entonces quedó como ganador el consorcio Intersur Concesiones. Pero esto tiene un porqué, señor magistrado, porque todo ya estaba orquestado.
porque todos ya actuaban con una misma resolución criminal. ¿Cuál? El favorecer a la empresa. ¿Qué nos dice Jorge Enrique Simones Barata cuando se le pregunta? A ver, declarante, diga usted, si su representada ganó la licitación del tramo 2, del tramo 3, de la carretera interoceánica sur, ¿a qué se debió que no se obtuvieron la buena pro del tramo 4? Jorge Enrique Simones Barata señala, eran dos los motivos principales. El primero, de que el propio presidente había pedido que no ganásemos todos los tramos, entonces seguramente hemos entregado un precio más alto para el tramo 4. Otra pregunta de precisión que le hacen. Jorge Enrique Simones Barata señala, yo he hecho una propuesta, fue la propuesta que hemos puesto el precio más alto. Y obviamente se ve evidenciado en la propuesta económica. Pero, señor magistrado, eso no solamente sucedió en el tramo 4, también sucedió en el tramo 2 y 3, donde también la empresa Intersur Concesiones participó en el tramo 2 y 3, que ahorita está en etapa intermedia, también presentó su oferta económica mayor. ¿Para qué? Para autodescalificarse. Lo mismo pasó allá y lo mismo pasó en el tramo 4. ¿Quiénes estuvieron en el tramo 2 y 3? Los miembros del comité. ¿Quiénes estuvieron en el tramo 4? Los miembros del comité. Si yo soy miembro del comité y advierto ese panorama, no puedo advertir lo que está pasando, que hay una confabulación detrás. No, porque estoy actuando con la misma resolución criminal. ¿Cuál? Favorecer a la empresa. En ese sentido se saca, señor magistrado, la sesión 269 del 3 de agosto del 2005, acuerdo de comité, que comunica lo siguiente, después de la adjudicación. El comité señala que el cierre de contrato va a ser el 4 de agosto del año 2005. A través de la circular 56, los miembros del comité señalan que el cierre de contrato va a ser el 4 de agosto del 2005 en Palacio de Gobierno, a las 10 de la mañana. Pero, ¿qué pasó el 4 de agosto, señor magistrado? Acá está la irregularidad, suscripción indebida del contrato de concesión. El 4 de agosto ingresa el oficio 262 de la vicecontralora, señalando que los adjudicatarios tenían procesos seguidos contra el Estado. La misma Contralora, como elemento nuevo tenemos en su declaración, reafirma esto y señala, sí, efectivamente, yo ingresé ese documento para poder advertir a los miembros del comité, para poder advertir a prohibición que había en las empresas. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los miembros del comité? Dijeron, no, acá no, hay que suspender todo esto, aquí hay que revisar, no, hay que pedir informes legales, ¿para qué? Para poder, el fin era que se firme el contrato. Pero ese día, ¿qué pasó? Hay que pedir informes legales. Ahí tenemos el informe legal del estudio Monroy y el informe legal del gerente de asesoría jurídica. Pero, señor magistrado, aquí hay que tener algo muy, muy claro. El propio señor Juan Federico Monroy Gálvez, en su declaración señala, y en el informe se puede advertir, de que en ningún extremo de ese informe se pronuncia por el tramo 4. En ningún extremo, señor magistrado. Y lo reafirma con su declaración como elemento nuevo tenemos, de que efectivamente mi investigación dice fue por el tramo 3. En ningún momento fue por el tramo 4. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué los miembros del comité lo usaron como insumo? ¿Por qué? De igual forma, Percy Velarde Zapater, en su informe 383, señala, sí, efectivamente, yo lo redacté, pero hay algo muy curioso acá, señor magistrado, en su declaración señala, sí, efectivamente, yo lo he redactado el mismo día, pero yo no lo redacté en ese momento, yo lo redacté cuando todo ya había concluido. Pregunta 27, señor magistrado, que se le hace, y es lo que él señala. Yo lo redacté después que todo había concluido. Y nos preguntamos nuevamente, ¿por qué el comité señaló que tenía el informe 383 conforme a la sesión 109, donde participa Sergio Bravo Orellana? Si esos documentos, conforme hemos visto, el primer documento no habla nada sobre el tramo 4. El segundo documento se hace, sí, pero después que todo había concluido. Nuevamente nos decimos, todo estaba orquestado. Tenían una misma resolución criminal en ese momento. Finalmente, señor magistrado, finalmente se firma el contrato de concesión el 4 de agosto del 2005. Ahora, señor magistrado, habiendo explicado todas las irregularidades que son nuestros graves y fundados elementos, señor magistrado, voy a pasar a señalar lo siguiente. Un momentito, por favor. Además de ello, señor magistrado, es algo que aquí también lo tengo, y usted lo puede señalar, la acción de la ley 28.870, señor magistrado. Dado que ya había habido todas estas irregularidades, señor magistrado, ¿qué hizo el gobierno?
emitió esta ley. ¿Para qué? Para declarar de necesidad pública y de interés nacional 5 proyectos, de los cuales estaba la IRSA Sur. Esta ley, la única finalidad, señor magistrado, fue dar sustento legal a las etapas precontractual y contractual del proyecto. ¿Por qué? Debido a las diferentes irregularidades que he sustentado, señor magistrado. Querían darle visos de legalidad, cuando no era así, señor magistrado. Respecto a la prognosis de pena, señor magistrado, conforme al artículo 384 del Código Penal, ley 31.178, hemos subsumido la conducta desplegada por los procesados a una pena mínima de 15 años y no mayor de 20 años, y haciendo la prognosis de pena, señor magistrado, la individualización de pena, tanto para Sergio Bravo Orellana como Sergio Alberto Javier Pascojón Quevedo, llegamos a una pena privativa de libertad de 20 A ver, ¿qué tipo penal está imputando para empezar, doctora? Colusión agravada, señor magistrado. Colusión agravada. Sí. ¿Cuál es la circunstancia agravante y por qué motivo le está aplicando esa ley? ¿Qué ley? Porque entiendo que había una modificación. Sí, la última ley, la 31.178 del 28 de abril de 2021. La 31.178 del 28 de abril de 2021, señor magistrado. 28 de abril de 2021. Colusión agravada. Pero, ¿cuándo ocurrieron los hechos que se le atribuyen a los dos? Señor magistrado, este proceso colusorio, el delito de colusión agravada, para su consumación se ha dado con la defraudación. Por eso, ¿cuándo ocurrió? La defraudación, justamente en el momento que voy a explicar, si no lo adelanto, la defraudación se da hasta la fecha, señor magistrado, con el informe que voy a pasar a señalar cuando hable del perjuicio económico. ¿Está diciendo que la colusión es un delito permanente? No, señor magistrado, lo que quiero señalar es que para el delito de colusión agravada, eso, doctora, porque, para el delito porque esto va a determinar la aplicación de la ley en el tiempo. Así es. Muy bien. A ver, explíqueme eso porque quiero entender qué ley le aplica y cómo entiendo de que la colusión agravada, el texto vigente, que está vigente desde el 2021, te le va a aplicar. Por eso le preguntaba hace un momento, ¿cuándo ocurrieron los hechos que se le atribuyen a los dos investigados? A ver, me explica, doctora, y luego me dice la fórmula agravada. El inicio de las tratativas colusorias, se da en noviembre del año 2004. Marcos de Moura Wanderley y Alejandro Toledo Manrique. En este proceso colusorio intervienen los miembros del comité en el proceso de promoción con las irregularidades que he señalado. A partir de estos hechos concluyentes, podemos determinar y inferir de que ellos han desplegado las conductas colusorias. La consumación del delito de colusión agravada se va a dar con la defraudación. Y esa defraudación, la consumación propiamente al momento que explique el perjuicio económico, se va a poder advertir cuánto hasta la fecha se está pagando por ese proyecto, señor magistrado. ¿Por qué está aplicando la ley 31.178? La última, señor magistrado, porque la consumación, conforme le he señalado, es con la defraudación. La consumación, de acuerdo a los informes que hemos tenido del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo al presupuesto referencial y a la fecha lo que se viene pagando por el proyecto, hemos tomado como insumo esa información para poder determinar el perjuicio. Prosigue. Justamente respecto al perjuicio, señor magistrado. A ver, ¿qué agravante le está aplicando? Solamente para tomar nota. Habitualidad. Circunstancias privilegiadas. Un ratito. ¿Por la habitualidad? No, en el segundo párrafo, señor magistrado, de colusión agravada, segundo párrafo. ¿Sí? Ya, ¿cuál es el agravante que le está aplicando? ¿Cuál es el agravante? Para tener en claro. Hay una agravante cualificada, señor magistrado, por la habitualidad. Artículo 46C. Habitualidad. A ver, explíqueme eso de la habitualidad acá, doctora.
Se ha podido determinar, señor, que hay una presencia de un agravante cualificada. Por ello, se ha fijado la pena por encima del tercio superior, aumentándole la pena hasta un tercio por encima del máximo legal. Y hemos llegado de 20 años a 26 años, 8 meses de pena privativa de libertad. Y habiéndose hecho una individualización, llegamos a los 22 años, 2 meses y 2 días como pena concreta. Ya, pero explíqueme el tema de la habitualidad, ¿cómo lo entiende usted, doctora? ¿Y cómo se aplica en este Para caso? nosotros, en el caso del señor Sergio Bravo Orellana y Alberto Javier Pasco Font Quevedo, se encuentran otros procesos en su contra. Caso 6, perdón. Sí, otros procesos en su contra. Sí. En el caso del señor Sergio Bravo Orellana, tiene 6 procesos en su contra. 6-2018, 1-2020, 478-2015, 1-2018, 11-2019, 2-2017. Conforme al artículo 46C, se ha podido individualizar en ese sentido, señor magistrado. En el caso de Alberto Javier Pasco Font Quevedo, de igual forma, se realizó la individualización de la pena, llegando a 20 años a 26 meses, 20 años a 26 meses, 20 años a 26 años, 8 meses de pena privativa de libertad. ¿No es el mismo? Pero habiendo hecho la individualización, encontrando solo una circunstancia cualificada, que es la habitualidad, llegamos a 22 años, 2 meses y 2 días, como pena concreta para ambos. ¿Cuántos procesos tiene Pasco Font? Pasco Font tiene 3 procesos seguidos en su contra, formalización y cursación. ¿Cómo es el concepto de habitualidad, doctora? Por favor, para que me explique. O sea, ¿cuál es dentro el concepto de los 5 que usted maneja sobre habitualidad y cómo se aplica a partir del solo hecho de tener procesos? Claro, dentro de los 5 años, señor magistrado, se ha podido advertir de que efectivamente el señor Javier Pasco Font Quevedo y Sergio Bravo Orellana tienen procesos seguidos en su contra. ¿Cómo se define la habitualidad, doctora? A ver, ¿cómo usted entiende la habitualidad? Conforme al artículo 46C, señor magistrado. Conforme al artículo 46C. Dígame el artículo 46, ¿cómo lo entiende usted, doctor? Entiendo eso de la habitualidad para anotarlo. ¿Cuáles son los criterios para llenar el contenido de la habitualidad? Hay una jurisprudencia que usted tenga para entender con toda claridad. Un momento. Porque usted está Acuerdo plenario 1-2008, señor magistrado. La parte determinación de la pena. De unos minutos, si desea, doctor. Correcto. Unos minutos, por favor, ¿ya? Tenemos grabación unos minutos. Gracias. Conforme, señor magistrado. Grabando. Doctora, adelante. Bien, señor magistrado. Conforme al acuerdo plenario 1-2008 sobre reincidencia, habitualidad y determinación de la pena, señala en cuanto a la habitualidad, ella se produce solamente en el caso de que los 3 delitos se hayan cometido en un lapso de 5 años y no medie condena sobre alguno de ellos en dicho plazo. Conforme al artículo 46C sobre habitualidad, segundo párrafo señala, la habitualidad en el delito constituye circunstancia cualificada agravante. En ese sentido, habiéndose encontrado una circunstancia agravante cualificada tanto para Sergio Bravo Orellana como Pasco Font Quevedo, se fijó la pena por encima del tercio superior, ¿cierto? Aumentándose la pena hasta un tercio por encima del máximo legal fijado. Y llegamos a la pena concreta de 22 años, 2 meses y 2 días. El mismo razonamiento tanto para Sergio Bravo Orellana como Alberto Javier Pasco Font Quevedo. Una consulta. Dice en el caso de delitos cometidos, pero ¿cómo establecemos si se han cometido en ese caso? Solamente es la mención a procesos. Claro. ¿Cómo establecemos que se han cometido esos delitos? Si bien es cierto, no exige la condena, señor magistrado, pero sí que estén dentro de unos procesos. Y los procesos son los que he mencionado, tanto
para ambos procesados que tienen en curso. Ya con Bastan los acusación. procesos para usted. Bastan los procesos Para la usted. habitualidad y de acuerdo a lo que señala el acuerdo plenario, sí, señor magistrado. Claro, usted está interpretando el acuerdo plenario, Ujú. pero basta para usted el solo hecho que existan procesos. Respecto a la gravedad, propiamente, señor magistrado, considerándola para poder hacer la determinación de la pena que señala sobre habitualidad para este Ministerio Público, sí, señor magistrado. Bastan los procesos. ¿Presentado documentos sobre eso? Sí, claro que sí. Bien. Diga, por favor, doctor. El perjuicio económico, señor magistrado. Aquí ha habido un excesivo sobrecosto en perjuicio del Estado. ¿Cómo podemos advertir ello, señor magistrado? El presupuesto para esta obra ascendía a $237.132.573,46, señor magistrado. Nosotros hemos pedido información al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien nos ha remitido el reporte de liquidación por contrato del proyecto abril del 2006 a mayo del 2022. Y en ese marco, señor magistrado, haciendo una conversión a soles respecto del presupuesto referencial que era 917.703 en moneda de soles, con la liquidación del contrato se ha determinado 5.642 millones. Entonces tenemos un incremento, señor magistrado, de 4.724.462.550 soles. Entonces, si tengo que el presupuesto referencial, un 100%, 917 millones, a la liquidación del contrato, que a la luz de la información remitida por el Ministerio, tenemos un incremento millonario del 514%. No estamos hablando de un incremento del 5, del 10 o del 20, ni siquiera del 100, sino 514%, lo que se ha advertido como un perjuicio para el Estado, señor magistrado. Segundo presupuesto, de acuerdo a la casación propiamente, señor magistrado, evaluación actual de la capacidad asegurativa frente a las nuevas condiciones. Estas nuevas condiciones, señor magistrado, son las circunstancias que como elementos de cargo tenemos, señor magistrado, para poder haber presentado la acusación fiscal. Es decir, la condición jurídica de tantos de los procesados ya dejó de ser investigado, sino de acusado, señor magistrado. Tenemos nuevas circunstancias. Y frente a ese cambio sustancial, señor magistrado, es que consideramos que se ha incrementado el peligro procesal, señor magistrado. En ese sentido, señor magistrado, voy a pasar a señalar y sustentar el peligrosísimo procesal en sus dos vertientes, empezando con Sergio Bravo Orellano. Para este Ministerio Público, Sergio Bravo Orellano tiene más de un solo domicilio, conforme se puede advertir tanto de su declaración, de RENIEC, de la información de la Contraloría General de la República. Más de 3 domicilios, no tiene domicilio fijo, es decir, no es un domicilio estable, lo cual, señor magistrado, para este Ministerio Público debilita su arraigo domiciliario. Aunado a ello, respecto al registro domiciliario, señor magistrado, o arraigo domiciliario, señor magistrado, tenemos 2 informes del Departamento de Investigaciones Especiales número 4, que habiendo hecho una óbice en 2 periodos de tiempo, señalaron que no lograron obtener contacto visual con el acusado Sergio Rafael Bravo Orellana en su domicilio que figura en la RENIEC. Elemento 168 y 169 del requerimiento escrito, señor magistrado. De igual forma, ahora, respecto al arraigo familiar, señor magistrado, según la declaración del propio acusado, y señala que está casado y que está casado con la señora Patricia Lourdes Arredondo. La señora Patricia Lourdes Arredondo tiene otra dirección, La Molina, vive en otro domicilio. Respecto al arraigo familiar, también, señor magistrado, el acusado ha señalado que tiene 4 hijos. Estos 4 hijos, señor magistrado, podemos evidenciar, de acuerdo a su ficha RENIEC, que son mayores de edad. 32 años, 33 años, 24 años y 22 años. Y no viven en la dirección que ha señalado el señor, sino viven en otros domicilios, en San Borja uno y los otros en La Molina. Aunado a ello, señor magistrado, podemos señalar que sus hijos no solamente son mayores de edad, sino tienen un grado de instrucción superior, médico, bachiller en arquitectura, bachiller en economía.
Aunado a ello, señor magistrado, se ha podido advertir respecto al arraigo laboral con la información que nos ha dado ESAN, señor magistrado, que tiene una remuneración mensual de más de 35.000 soles, exactamente 38.320,85 soles mensuales, señor magistrado. Eso es lo que nosotros podemos advertir. Aunado a ello, señor magistrado, de su declaración ante este despacho fiscal, ha señalado que dentro de los años del 2004 al 2010, del año 2006, el año 2008, ha tenido una remuneración mensual de 27.000, de 30.000, 15.000, 40.000 soles. En su declaración ante la Contraloría General de la República también podemos advertir que sus ingresos anuales han sido más de 45.000 soles, llegando a cerca de 57.000 soles, señor magistrado. Entonces podemos advertir que tiene una capacidad económica, tanto por sus ingresos como sus ahorros. Respecto al estatus económico, podemos advertir de registros públicos, señor magistrado, que tiene más de 6 propiedades. El señor Sergio Bravo Orellana. Entonces podemos señalar, señor magistrado, que tanto con sus ingresos, señor magistrado, que tiene y que hemos advertido, de acuerdo a la información, ¿tiene facilidades de abandonar el país? Sí, señor magistrado, tiene facilidades de abandonar el país en cualquier momento. Y eso lo podemos advertir del registro migratorio, señor magistrado, que no es una estadía de un día o 2 días, son estadías largas, señor magistrado, y en cualquier momento puede salir del país. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Puede pasar a la clandestinidad, señor magistrado. Respecto a Alberto Javier Pasco Fonquevedo, primera vertiente, peligro de fuga, señor magistrado. De igual forma, tenemos 2 informes del Departamento de Investigaciones, señor magistrado, en 2 periodos de tiempo que señalaron que no lograron obtener contacto visual con el acusado de ni ingreso ni salida en su domicilio que figura en la RENIEC, señor magistrado. Aunado a ello, señor magistrado, dentro de su arraigo familiar, su señor padre es fallecido, su señora madre tiene otro domicilio, no tiene un domicilio del cual él vive, sino en San Isidro, señor magistrado. Además de ello, según su declaración jurada, no tiene hijos. Podemos advertir de su declaración ante este despacho fiscal. Respecto a su arraigo laboral, señor magistrado, de acuerdo a su declaración indagatoria del noviembre de 2020, ha señalado que es un consultor independiente. Para nosotros, señor magistrado, no hay un vínculo, no tiene un vínculo laboral propiamente dicho que sea sólido, que sea de calidad. Y de acuerdo a su declaración jurada ante la Contraloría General de la República, se advierte ingresos también, señor magistrado, anuales desde el 2004 al año 2008-2017, señor, en más de 20.000 soles, 25, llegando hasta 33.400 soles anuales. Estatus económico. Es cierto, señor magistrado, con todas estas propiedades que él tiene, vehículos, estacionamientos, se advierte que tiene una capacidad económica, señor magistrado, condiciones económicas que guardan relación con la posibilidad de viajar a diversos países y más aún con la finalidad de realizar estadías extensas, como se puede advertir de su registro migratorio. Por ende, también, señor magistrado, estos ingresos y esta capacidad económica facilitan a que el procesado pueda salir del país, sí, y en cualquier momento, y también poder pasar a la clandestinidad, señor magistrado. Tanto para Sergio Bravo Orellana, señor magistrado, como para Alberto Javier Pasco Fonquevedo se le atribuye la comisión del delito de colusión agravado, que superan ampliamente, señor magistrado, los 4 años de pena privativa de libertad que exige nuestra norma procesal. Existe un inminente peligro de que los imputados, señor magistrado, puedan optar por la fuga o el ocultamiento, señor magistrado, ante una probable condena respecto a este proceso. Respecto a la magnitud del daño causado, señor magistrado, se hace referencia al perjuicio pecuniario que tiene el Estado de más de 4.724.000, conforme hemos advertido, en el perjuicio económico, señor magistrado, por generando una defraudación, señor magistrado. En el caso de Sergio Rafael Bravo Orellana y Alberto Javier Pasco Fonquevedo, conforme a la consulta del Ministerio Público, existen investigaciones en su contra. Para Sergio Bravo Orellana, tiene la condición de imputado, señor magistrado.
2 casos de ellos ya están con acusación. Uno de ellos justamente es el tramo 2 y 3 de la IRSA Sur. Otra investigación con formalización de la investigación preparatoria, señor magistrado, por el delito también de colusión. Otra investigación también por el delito de colusión, caso Trasvase Olmos, señor magistrado. Otro delito, 11-2019, también por colusión, caso IRSA Sur, IRSA Norte, señor magistrado. Y otra investigación preliminar del proyecto especial de hidrógeno Alto Piura, caso 1-2020, señor magistrado. Aunado a ello, tenemos 4 sentencias rehabilitadas, señor magistrado, que fue por el delito contra la administración fraudulenta, señor magistrado, lo que hace ver, señor magistrado, permite corroborar que el acusado perpetra o ha perpetrado conductas de incidencia. En cuanto a Alberto Javier Pascofón Quevedo, también se puede advertir que tiene 4 procesos, señor magistrado, dentro de ellos 2 con acusación también por el delito de colusión, también el IRSA Sur tramo 2 y 3. En el caso, también tiene en el caso Olmos, denominado Olmos, con formalización de la investigación preparatoria, y otro caso, el 11-2019, también con formalización de investigación preparatoria, señor magistrado. Entonces, señor magistrado, respecto a la segunda vertiente, peligro procesal, peligro de obstaculización, señor magistrado, debido a los graves y fundados elementos que ya he señalado, señor magistrado, la gravedad de la pena, señor magistrado, de igual podemos advertir que existe un riesgo razonable que tanto Sergio Bravo Orellana o Alberto Javier Pascofón Quevedo puedan influir en quienes, en los coimputados, como Marcos de Moura Wanderley, por ejemplo, que se encuentra en la República Federativa de Brasil. Se ha advertido inclusive, señor magistrado, de su registro migratorio, que su último viaje ha sido a la República Federativa de Brasil. ¿Por qué? No lo sabemos. De igual forma, señor magistrado, al haber trabajado, señor magistrado, ambos en esta agencia de promoción de la inversión privada, señor magistrado, pueden influir en nuestros testigos también, señor magistrado, porque han tenido un vínculo, sea profesional o amical, pueden influir también, señor magistrado. Entonces, podremos decir que tiene cierta influencia hacia estas personas, señor magistrado. Lo que le señalaba que hemos advertido que el último viaje que ha tenido el señor Pascofón Quevedo a la República Federativa de Brasil, varios países, pero el último ha sido la República Federativa de Brasil, donde no solamente se encuentra el señor que le he mencionado, sino otros investigados brasileños relacionados a los casos Lavallato. Tercer presupuesto, señor magistrado, de acuerdo a la casación, colapso de la capacidad asegurativa frente a las nuevas condiciones, señor magistrado. Efectivamente, señor magistrado, ¿tenemos nuevas condiciones? Sí, señor magistrado. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos una sospecha suficiente al haber presentado una acusación fiscal frente a estos procesados, señor magistrado, por el delito de colusión agravada. Por tanto, señor magistrado, una comparecencia simple en este estadio resulta insuficiente, señor magistrado. ¿Por qué? Porque no podemos asegurar la presencia de los acusados durante las demás etapas del proceso penal. No podemos salvaguardar a los órganos de prueba, testigos, peritos, entre otros. Es por eso que la acusación fiscal es una variación sustancial en su condición de los procesados. Respecto a las restricciones y caución conforme puede advertirse, señor magistrado, está en la página 330 del requerimiento escrito. Estamos pidiendo 4 restricciones, señor magistrado, y respecto a la caución económica, 100,000 soles para cada uno de ellos respecto al contexto y gravedad del delito. Habiendo hecho, señor magistrado, un test de proporcionalidad, señalamos, señor magistrado, que se cumplen con estos 3 subprincipios. Es idóneo, ¿por qué? Porque queremos asegurar la presencia del imputado. Es necesario, ¿por qué? Porque la comparecencia con restricciones es la menos lesiva frente a otras medidas de coerción, señor magistrado. Y es proporcionalmente en sentido estricto porque frente a la restricción ambulatoria, cuya intensidad es mínima, se obtiene una mayor satisfacción frente a lo que estamos persiguiendo, señor magistrado. Y duración de la medida, señor magistrado, conforme al requerimiento escrito, estamos solicitando que sea impuesta por todo el tiempo que dure el proceso, señor magistrado. Bien.
Concluyó, ¿no, doctora? Sí, señor magistrado. Bien, son 2:25 y bueno, habíamos dicho que vamos a trabajar hasta 2:30 nada más. Lo que pasa es que estoy con una agenda bien cargada por otros casos y no tengo más remedio que señalar para el día 24 de agosto, ya 2:30, donde van a intervenir las partes. ¿Algún inconveniente con la fecha fiscal? Sí, y 30. Doctor Chalco, doctor Rosales. Ningún inconveniente, señor magistrado. Doctor, 12:30 dijo. 2:30. 2:30. Voy a señalar a las 12 porque es efectivo. No, Por 2:30. Es 2:30, ningún inconveniente. Ninguno, señor magistrado. Bien, entonces suspendemos para esa fecha, ¿ya? Buenos días a todos. Buenas tardes.